¿Cómo están? Yo soy Vicky y en el video de hoy vamos a tejer con una sola pieza. Fíjense que ahí les muestro cómo lo colocamos y cosemos a los costados para tener este chaleco listo rapidísimo y fácil. Vamos a necesitar 450 gramos de este hilado Delicia, que es una suavidad increíble. Lo pueden conseguir en nuestra tienda online. Se teje fácil, rápido y usé aguja de crochet 9 milímetros. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país a través de nuestra tienda online. Con el hilado Delicia y aguja de crochet 9 milímetros vamos a hacer 110 cadenitas para todos los talles. No importa el talle porque esto es el largo del chaleco. Así que a menos que lo quieran más largo o más corto, pero si lo quieren así como el del video, son 110 cadenitas que equivalen aproximadamente a 100 centímetros. Una vez que tengan las 100 cadenitas, comenzamos a tejer. Cadena al aire, perdón, eran 110 cadenitas. Cadena al aire, lazada en la aguja y vamos a picar en la segunda cadenita. Picamos. Traemos hebra, ahí tenemos 3 lazaditas en la aguja, con una nueva lazada cerramos todo junto. Eso se llama media vareta o medio punto alto, ¿sí? Lazada en la aguja, en el punto siguiente hago lo mismo, pico, traigo hebra y esas 3 lazaditas que tengo en la aguja las voy a cerrar todas de una, ahí. Todo el tiempo vamos a tejer lo mismo, media vareta. Ahora les voy a mostrar en la siguiente hilera que un detalle nada más, que le vamos a tomar la orejita de atrás del punto nada más. Eso se llama media vareta canalé. Ahí les muestro. Terminamos la hilera entonces y volvemos. Acá llego al último punto, tejo la última media vareta, subo con una cadenita que no cuenta como punto de base. Esa cadenita solamente es de subida, lazada en la aguja y lo que les contaba, en lugar de tomar las 2 orejitas del punto como hacemos habitualmente, solamente vamos a tomar la orejita de atrás. Eso se llama canalé por hebra trasera. ¿Ven? Ahí tenemos las 3 lazadas y con una lazada cerramos todo. Esa es la única diferencia, que vamos a tomar únicamente la hebra trasera, la orejita del punto que está más atrás. Media vareta y la orejita de atrás solamente. Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Muy fácil. Media vareta, canalé. Presten mucha atención de no olvidarse el último punto, ¿sí? Esas 2 orejitas. En el último punto tomamos las 2 orejitas, no una sola. Las 2, para que queden mejor los bordes. Así que tomamos las 2 orejitas y tejemos la media vareta canalé. Eso es lo que hay que tener en cuenta nada más. No olvidarse el último punto y tomar las 2 orejitas. Ahora cadena al aire, giro el tejido y arranco como siempre lazada en la aguja y tejemos en el primer punto. Porque como les decía, la cadenita al aire no cuenta como punto. Así que comenzamos siempre del primero. La orejita de atrás y sigo. Es muy sencillo y queda hermoso. Acá tengo tejido el rectángulo entonces que mide más o menos 45 centímetros de ancho, ¿ven? Entonces, ¿cómo se lo pueden probar para saber si ya está bien para ustedes? Lo colocan así sobre el hombro y esto va a ser el tamaño que va a tener la mitad prácticamente. Si les gusta cómo les queda ahí, este ancho,
frenan y vamos a hacer la partecita que pasa por atrás del cuello, acá en la nuca, que son más o menos de 8 a 10 centímetros, y después tejemos exactamente lo mismo para el otro lado, ¿sí? Entonces esta es la manera que ustedes tienen de hacerlo sobre su cuerpo. Si les gusta este tamaño, entonces ya comenzamos con la parte del cuellito de la nuca. Y si lo quieren más grande, siguen tejiendo algunas hileras más. Esto va a ir cosido acá y va a formar ahí la manguita. Arrancamos entonces con la parte de la nuca. Es difícil tomar la medida exacta, ¿ven? Porque si lo estiro un poquito cambia. Pero más o menos 43 centímetros es lo que tejí yo. Después voy a contar la cantidad de vueltas para hacer la otra mitad que me quede igual, porque con el centímetro es medio difícil. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la parte de la nuca. Vamos a tejer la mitad de los puntos más o menos por 8 a 10 centímetros. Entonces tejemos la mitad. Yo en mi caso tengo 110 puntos, voy a tejer 55 puntos. Esa es la mitad. Acá llegué a la mitad de puntos, yo tenía 110, así que tejí 55. Estoy en la mitad. Voy a subir con una cadenita, voy a girar el tejido y voy a seguir tejiendo solamente la mitad. Estos 55 puntos voy a seguir tejiéndolos durante 8 a 10 centímetros. Es el ancho de la nuca, un poquito menos, no es necesario que sea todo. Entre 8 y 10 centímetros para cualquier talle. Hacemos entonces ese pedacito y después seguimos con la otra mitad. Una vez que hayan tejido los 8 centímetros, acá ya estoy en el último, que tomo las dos orejitas. Listo. ¿Ven? Ahora yo tengo que recuperar estos 55 puntos que no estuve tejiendo. Tengo que volver a hacer esas cadenitas al aire. Es muy importante que hagan las cadenitas súper flojo para que no haya diferencia con este otro lado, que es el punto que veníamos tejiendo. No tiene cadenitas acá. Entonces, las tienen que hacer concentrándose en no ajustar, o pueden usar un gancho más grande del que están usando. Entonces, a ver, vamos a ver. Hacemos, ¿ven? 1, 2, bien flojita o con un gancho más grande. 3, 4, 5, 6. Ahí hasta recuperar todas las que hayan dejado en esta mitad. En mi caso son 55. Ahí está, ya tengo las 55 cadenitas. Se me cae porque es un tejido grande. Ahí. Entonces, ¿ven cómo les va a quedar? El espacio que tejieron acá para la nuca, y ahora nuevamente recuperamos el total de puntos. Y vamos a seguir tejiendo como veníamos haciéndolo hasta ahora. Subo con una cadenita y pico para arrancar otra vez con el punto media varita deslizada. Ahí ya estoy llegando desde las cadenitas que agregué recién a el tejido original. Ven, acá hay una. Y ya me incorporo a seguir tejiendo como venía haciéndolo antes de la separación. ¿Ven? Ahí. Se los voy a mostrar ahora más de lejos, así tienen un panorama mejor de toda la estructura, pero es muy sencillo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Ahí se ve mejor, más a la distancia. Vamos a continuar tejiendo entonces todo este pedacito.
los 110 puntos iniciales por esta misma cantidad de hileras. Así nos quedan las dos partes iguales con el pedacito para la nuca en el centro. Una vez que tengan la otra delantera, o sea la otra parte del mismo tamaño que la primera, tienen formada la segunda delantera, ¿ven? Ahí. Así va a quedar cuando esté terminado. Simplemente tenemos que coser los dos laterales dejando un huequito de 15 centímetros para el brazo. Dejamos esto libre y cosemos todo el lateral de los dos lados y ya está terminado. Es súper fácil. Después le pueden hacer las modificaciones que ustedes quieran. Le pueden agregar un puño, le pueden agregar más cuello. Esto es la base para que después disparen ustedes su imaginación y hagan los retoques y los detalles que más les gusten. Pero así como está también queda precioso, no necesita nada más. Vamos a coser entonces acá al costadito. Tomo este hilo que sobró y me voy al otro lado, paso por atrás del primer punto y ahí voy tomando. Fíjense, una espiguita quiero que quede hacia adelante para que forme el punto, ahí, para que no se note la costura. Entonces, una espiguita la voy a dejar hacia adelante. ¿Ven ahí? Paso la aguja por atrás de la espiguita. Ahí. Por atrás de las dos orejitas del punto. Y del otro lado también. Ahí. ¿Ven? Paso por acá atrás. Y del otro lado tomo el puntito así. Esta va a ser una costura que va a quedar del derecho del tejido. Así. Y no se nota prácticamente nada. Es invisible. Ahí y ahí. Cosemos entonces todo el lateral, excepto un pedacito para sacar el brazo, más o menos 15 centímetros. Dejamos así sin coser y listo. Terminado, súper fácil, rápido y para cualquier talle. También lo tengo el video explicado en 2 agujas que se llama Kimono Petra. Los invito a que se suscriban acá al canal para no perderse nada porque hay más de 300 tutoriales. Y el hilado recuerden que lo pueden conseguir en nuestra tienda online y hacemos envíos a toda Argentina todos los días. Besos.